Buenas tardes, mi nombre es Manuel Macías Borrego y soy profesor en el Departamento de Filología Extranjera y Traducción e Interpretación de la Universidad Rey Juan Carlos. Es para mí un honor y un placer presentar esta comunicación que lleva por título Cooperar para comunicar, error pragmático y comicidad en el caso de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory en este primer Congreso Internacional Anglistics. A la hora de presentar mi comunicación, me gustaría esbozar en la estructura de la misma, porque me parece siempre esencial estructurar las presentaciones en una serie de elementos. En este caso, esta presentación está estructurada en una introducción que se configura como un mínimo acercamiento teórico para una comunicación que fundamentalmente está basada en el análisis de fragmentos. Una segunda parte de esta comunicación versará sobre el humor y los principios de cortesía. Y por último, esta comunicación se centrará en el análisis de fragmentos extraídos de la sitcom The Big Bang Theory, en los que el personaje principal o uno de los personajes principales, Sheldon Cooper, viola alguna de las máximas o alguno de los principios enunciados por cuantos autores se trabajan en el brevísimo marco teórico que se presenta. Así pues, damos paso a la primera parte de este trabajo, que sería la introducción del mismo. La globalización ha facilitado un acceso sin precedentes a la cultura estadounidense, especialmente a través de películas y programas de televisión. Entre estos, la comedia de situación, o que a partir de ahora denominaremos sitcom, ha ganado popularidad internacional, convirtiéndose en un vehículo importante para la difusión no solo cultural, sino que también lingüística. Las sitcoms se caracterizan por contar con un elenco fijo, escenarios que suelen ser recurrentes y episodios autoconclusivos, o al menos con una continuidad narrativa limitada. Generalmente están grabados estos episodios en estudios con audiencias en vivo, o si no, estas están simuladas mediante risas en los gags. Esto permite que los actores reciban la retroalimentación inmediata, ajustando su interpretación según la reacción del público. Desde la década de los 40 del siglo pasado, este género ha mantenido su relevancia, destacando por la cantidad y por la capacidad de combinar elementos cotidianos como son el humor, la contradicción y la exageración. En particular, el humor verbal constituye su rasgo distintivo y principal mecanismo narrativo, cuyo estudio, el estudio del humor verbal, permite comprender las complejidades de la comunicación humana y los mecanismos pragmáticos que la sostienen. La pragmática, por su parte, estudia el uso del lenguaje en contextos comunicativos específicos, considerando la relación entre el significado literal, la intención del hablante y la interpretación del oyente. Dentro de este campo, Grice en 1975 formuló el principio de cooperación, el cual sostiene que los interlocutores colaboran implícita o explícitamente para lograr una comunicación efectiva. Este principio se articula a través de cuatro máximas, como son la máxima de cantidad, la máxima de calidad, la máxima de relevancia y la máxima de modalidad. Su cumplimiento facilita la interpretación de implicaturas conversacionales y la comprensión del significado no literal. Sin embargo, el principio de cooperación tiene limitaciones, especialmente cuando se considera la dimensión social de la interacción humana. Para complementar esta perspectiva, en los años 80 del siglo pasado, Leach introdujo el principio de cortesía, que incorpora máximas como son tacto, generosidad, aprobación, modestia, acuerdo y simpatía. Estas normas regulan la relación social entre los interlocutores y además permiten manejar conflictos, transmitir respeto y mantener la armonía en la conversación. Investigaciones recientes en este sentido enfatizan que el cumplimiento de estas máximas depende no solo de principios abstractos, sino también del contexto social y de la relación interpersonal y factores culturales. El humor, por su parte, es un componente esencial de la interacción humana, capaz de modificar el estado de ánimo, aliviar tensiones y facilitar la comunicación. Fundamentalmente dividimos las teorías del estudio del humor en dos grandes categorías. Por un lado, el humor visual, basado en imágenes y acciones, y por otro lado, el humor verbal, representando expresiones lingüísticas como las cómicas, la comicidad cómica. A continuación, enunciaremos algunas de las teorías clásicas del humor, como son la teoría de superioridad, que sostiene que la risa surge a partir de la percepción de la superioridad frente a las debilidades ajenas; la denominada teoría de la liberación, que considera que la risa libera tensiones psicológicas y sociales acumuladas, proporcionando un alivio emocional; la teoría de la incongruencia, que señala que la risa surge al percibir elementos contradictorios o incompatibles dentro de un mismo contexto.
En los años 80 y 90 del siglo XX, no obstante, se desarrollaron enfoques semánticos que podríamos categorizar como más modernos. El Semantic Script Theory of Humor plantea que el humor se entiende a través del conocimiento semántico y del contexto, estableciendo un límite entre la competencia lingüística y el conocimiento del mundo. O The General Theory of Verbal Humor, que amplía el denominado Semantic Script Theory of Humor, incorporando la narrativa, el contexto situacional y mecanismos lógicos de la interpretación humana a nivel pragmático y sociopragmático. Así pues, enunciamos algunos de los fragmentos que, a nuestro juicio, tras analizarlos, violan o al menos no están en configuración directa con el principio de cortesía y el humor. En primer lugar, planteamos un fragmento que viola la máxima de aprobación y modestia. Sheldon a menudo realiza o hace disculpas o plantea disculpas que violan la máxima de aprobación, reforzando rasgos negativos de los interlocutores, y la máxima de modestia, mostrando arrogancia en lugar de reconocer su propia responsabilidad. Por ejemplo, en un episodio, en una comunicación dirigida a Amy, Sheldon señala: "No veo a nadie más golpeando esta puerta para aguantar tus tonterías". Este tipo de interacción falla al restaurar la armonía y provoca conflicto, generando simultáneamente un efecto humorístico. En otro episodio, en otro momento, existen las máximas de violación las violación de las máximas de tacto y generosidad. Cuando Penny descubre que Sheldon y Leonard han limpiado su piso, el apartamento donde ella vive, sin permiso, Sheldon intenta disculparse, pero exige que no juzgue a Leonard y hace insinuaciones personales. Esto infringe las máximas de tacto y de generosidad, provocando mayor enfado y fracaso en la disculpa. Asimismo, también encontramos elementos de violación de las máximas de acuerdo y simpatía. En una interacción con Rajesh Khurrapali, Sheldon arruina una cita y culpa directamente a Raj, violando las máximas de acuerdo y simpatía, lo que impide reparar la relación y aumenta la tensión interpersonal entre ambos personajes. Otros ejemplos en los que se producen transgresiones, como podrían ser la máxima de consideración: Howard minimiza la ofensa al disculparse condicionalmente con Bernadette; la máxima de simpatía, cuando Leonard centra la disculpa en sí mismo al romper un objeto de Sheldon; o la máxima de tacto, cuando Rajesh intenta suavizar un comentario pero lo intensifica, aumentando la incomodidad de Penny. Pasamos ahora a lo que es la parte final, la parte esencial de esta comunicación, que es el análisis de diálogos configurados como ejemplos en los que se violan algunas de las máximas o principios que entroncan directamente con el análisis del humor verbal. El principio de cooperación y creación del humor. El principio de cooperación se plantea de la siguiente manera: haz tu contribución de tal manera que sea requerida en el momento en que ocurre, de acuerdo con el propósito aceptado o la dirección del intercambio conversacional en el que estás involucrado. Aunque Grice expresó el principio de cooperación en modo imperativo, no estaba diciendo a los hablantes cómo debían comportarse. Más bien, sugiere que en la interacción conversacional las personas operan bajo el supuesto de que un conjunto de reglas está en funcionamiento, a menos que reciban indicaciones de lo contrario. En Logic and Conversation, Grice propuso cuatro máximas: cantidad, calidad, relación y manera, las cuales se encuentran enunciadas en esta misma diapositiva. El cumplimiento de las máximas es el caso menos interesante a la hora del análisis y el estudio lingüístico y pragmático, ya que cuando un hablante sigue todas las máximas, como en el siguiente ejemplo, no existe ningún tipo de violación, ni ningún tipo de doble sentido, ni ningún tipo de problema en la comunicación y la interacción humana. Tenemos el primer ejemplo, en el que el esposo cuestiona a su esposa dónde están las llaves del coche, y ésta le contesta: "Están en la mesa del pasillo". La esposa responde claramente, con veracidad, y aporta la cantidad exacta de información al abordar directamente el objetivo de la pregunta. Por tanto, no se genera ninguna implicatura. Es decir, lo que dice coincide con lo que quiere significar. No obstante, existen situaciones en las que el incumplimiento de las máximas genera lo que conocemos como implicaturas conversacionales e incide en el humor lingüístico, como es el caso que nos ocupa en The Big Bang Theory. Planteamos los dos siguientes ejemplos. Ejemplo número 2. Sheldon: su nombre no es Toby, Toby es un nombre absurdo para un grillo. ¿Y qué nombre le pondrías? Un nombre apropiado para un grillo, por ejemplo, Jimmy. Sheldon demuestra de una manera humorística su deseo de sobresalir por encima de Rush y asume el control incluso de aspectos triviales. Ejemplo número 3. Sheldon: nunca he dormido en un colchón inflable antes, no tiene soportes de madera.
Howard, tal vez estarías más feliz en un banco del parque. Sheldon, no veo cómo meter un banco del parque aquí, refiriéndose a una habitación en la que ambos están durmiendo. Aquí Howard infringe la máxima de calidad intencionalmente, provocando el humor al destacar la torpeza social de Sheldon Cooper. Existen también momentos en los que se incumple la máxima de cantidad, ya que se establece que una contribución debe ser suficiente pero no excesiva. Ejemplo número 5. Penny, ¿quieres saber la parte más patética? Aunque odio la mentira y la traición, todavía lo quiero, todavía lo amo. Es una cosa loca, es una cosa descarada. Sí. Y Leonard, no. No es loco, es una paradoja. Las paradojas son parte de la naturaleza. Leonard confunde a Penny con información innecesaria, provocando humor por su nerviosismo y obsesión científica. Existe también el incumplimiento de la máxima de relación, que se da cuando la respuesta es irrelevante en el tema. Penny, ¿qué tal con Leslie? Leonard, no creo que funcione. Penny, bueno, seguro que hay alguien perfecto para ti. Y Sheldon interrumpe esta conversación preguntando por una hamburguesa. ¿Sabes por qué esta hamburguesa supera a la Big Boy? Sheldon ignora la pregunta de manera exagerada, generando humor a través de la irrelevancia. Incumplimiento también de la máxima de manera, la cual ocurre cuando el lenguaje es oscuro y se encuentra desordenado en la interacción. Sheldon, Leonard como a la mímesis, la acción en la que el imitador toma las propiedades de un objeto u organismo, o bien sabía que Leonard tenía un pequeño crash venerado con Helena de Troya. Sheldon intenta usar el humor erudito, pero fracasa en la comunicación directa, aumentando la comicidad. No obstante, podemos señalar algunas limitaciones en la teoría propuesta por Grice en el año 75. Aunque la teoría de Grice es fundamental para la pragmática, presenta algunas limitaciones. Las máximas pueden superponerse, ser difíciles de distinguir y no siempre reflejan la complejidad de la interacción humana en contextos culturales o humorísticos. Además, la intención del hablante y la interpretación del oyente pueden variar según factores sociales y contextuales. Por ello, planteamos la necesidad de incorporar al estudio del humor lingüístico, del humor verbal, la teoría de la relevancia. La teoría de la relevancia planteada por Sperber y Wilson señala que la comunicación es un proceso ostensivo e inferencial. Desde la perspectiva del hablante, la comunicación es ostensiva, lo que implica dos capas de información. Una primera capa, la información que se ha señalado o manifestado, y una segunda capa, la información que la primera capa ha sido señalada intencionalmente. En términos concretos, en la primera capa, el hablante muestra su intención informativa de hacer manifiesto al oyente lo que ha dicho. En la segunda capa, el hablante expresa su intención comunicativa, de modo que el oyente comprenda lo que realmente quiere señalar o lograr comunicar. Desde la perspectiva del oyente, la comunicación es inferencial. Para que la comunicación sea exitosa, el oyente debe seleccionar las suposiciones contextuales correctas que el hablante pretendía transmitir. Si el oyente no logra inferir la intención del hablante, puede malinterpretar el mensaje o generar conflictos durante la interacción. Así pues, aplicaremos esta teoría de la relevancia a otros ejemplos. Ejemplo número 10, en el que Sheldon señala cuestiones científicas en torno a un fotón y se produce una interacción no completa. En este caso, Sheldon da tres afirmaciones detalladas y profesionales sobre la física de un fotón. Leonard y el público infieren inicialmente que la explicación tiene relevancia académica. Sin embargo, el objetivo real de Sheldon es trivial, es decir, buscar un eslogan para una camiseta. Esta contradicción entre la ostensión de Sheldon y la inferencia de Leonard genera un efecto humorístico. Lo mismo ocurre cuando aplicamos las cuestiones de relevancia máxima y relevancia óptima. Sperber y Wilson sostienen que todos los aspectos de la cognición en la comunicación están regidos por la búsqueda de relevancia. Existen pues dos principios generales. Un principio cognitivo, la cognición humana tiende a maximizar la relevancia, y por otro lado un principio comunicativo. Cada acto de comunicación ostensiva comunica la presunción de su relevancia máxima. Esto es observable en el ejemplo número 11, en el que Sheldon solicita al congelador del restaurante en el que trabaja Penny para un entrenamiento en frío. Penny interpreta su solicitud de manera literal y se sorprende, generando humor a partir del desajuste entre la intención de Sheldon y la interpretación de Penny. Por tanto, planteamos ahora las conclusiones generales de este trabajo.
Este estudio se ha examinado el humor verbal en The Big Bang Theory desde las perspectivas del principio de cooperación de William Grice en 1975, la teoría de la relevancia propuesta por Sperber y Winson en 1995 y el principio de cortesía de Leach en el año 83. Los resultados muestran que estas teorías proporcionan un marco teórico sólido para explicar la generación de efectos cómicos en la serie, ya que permiten analizar cómo los personajes deliberadamente transgreden normas pragmáticas para producir humor y al mismo tiempo construir la personalidad de cada uno de estos personajes. Asimismo, el estudio de Big Bang Theory pone de manifiesto que el humor verbal cumple múltiples funciones: entretener a la audiencia, construir personajes conscientes, reforzar dinámicas de grupo, ofrecer un objeto de estudio para la pragmática aplicada y la sociolingüística intercultural. La combinación del principio de cortesía, el principio de cooperación y la teoría de la relevancia proporciona así un marco integral para entender cómo los personajes utilizan violaciones estratégicas de normas lingüísticas para crear efectos cómicos. En conclusión, el análisis demuestra que el humor verbal en The Big Bang Theory es un recurso multifuncional y complejo que integra la transgresión deliberada de las normas pragmáticas, la exageración de los rasgos individuales y la manipulación de expectativas conversacionales para producir la comicidad efectiva, contribuyendo, por tanto, a la narrativa de la serie como la investigación académica sobre la comunicación y el humor en contextos interculturales. Dejo las referencias bibliográficas que se han utilizado durante este trabajo y agradezco su atención.